Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo consultorio. Ya sabéis, este espacio que hacemos cada 5 semanas y en el que respondo a vuestras preguntas. Desde ya os invito a que dejéis un comentario en la cajita de comentarios de este vídeo, ya que vuestras preguntas servirán para el consultorio que haremos dentro de 5 semanas. Así que no perdamos más tiempo y empecemos a responder preguntas. Manuel4296 pregunta si se sabe algo del Apple Watch Ultra 3. Dice, quiero comprar el Ultra y no sé si esperar o comprar el 2. A ver, Manuel, sinceramente, te puedo decir que el Apple Watch Ultra 2 es, sin lugar a dudas, una grandísima opción. En cuanto a los rumores, a ver, se espera que sí haya un Apple Watch Ultra 3 en septiembre de este año, seguramente presentándolo junto a los nuevos iPhone y también junto al Apple Watch Series 10, pero según algunos rumores, por ejemplo, provenientes del analista Ming-Chi Kuo, no deberíamos esperar una gran revolución en este Apple Watch Ultra 3. Es más, a nivel de hardware se espera que sea idéntico al Watch Ultra 2, que ya a la vez fue idéntico al Watch Ultra 1. Aún así, es muy probable que este nuevo Apple Watch Ultra 3 tenga el mismo procesador que monte el nuevo Apple Watch Series 10, que sería el chip S9. También se espera que tenga los mismos nuevos sensores de medición que va a tener el Series 10. Se rumorea un sensor de presión arterial y también para detectar la apnea del sueño. Así que, bueno, eso serían mejoras que sí que tendrían seguramente exclusivas el Apple Watch Ultra 3. En cuanto a diseño, pantalla, materiales, etcétera, ya digo, no se prevén grandes cambios. Mi recomendación sería la siguiente: si no te urge y puedes esperar a septiembre, por supuesto, te recomiendo que esperes, nunca se sabe, ¿no? Pero si vas a esperar pensando que en el Ultra 3 vas a ver un salto de gigante con respecto al modelo actual, olvídate y en ese caso, cómprate el Apple Watch Ultra 2. Sabiorgio dice, buenas tardes Fer, fíjate que me entraron ganas de comprarme un iPad. Dice, no soy profesional pero no quiero la versión mini o la 10. ¿Me recomiendas comprar el Air que va a salir este año o la Pro de 2022? La usaría como cuaderno para contenido y quizás aprender Procreate. En fin, me ayudaría mucho conocer tu opinión. A ver, pues yo te recomendaría sin lugar a dudas el iPad Air 6. Hicimos un vídeo hace prácticamente unos días, la semana pasada, donde expliqué que para mí es una de las mejores compras que se puede hacer a día de hoy de un iPad. Tiene un precio bastante contenido a cambio de una muy buena pantalla, un rendimiento increíble con el chip M2, tiene también una duración muy buena, prácticamente la misma autonomía que te ofrecen con los iPad Pro, y también es compatible con el nuevo Apple Pencil Pro, por lo que si oye, vas a querer tomar notas, quieres utilizar Procreate, etcétera, vas a poder utilizar también todas las nuevas funciones de este Pencil. Lo malo, eso sí, es que con este iPad no te valen los Pencil de la generación anterior, es decir, si tienes por ahí un Apple Pencil 2 no te serviría, pero entiendo que no es tu caso, así que en este caso te costaría lo mismo comprar el Pro que el 2, 149 euros, y en tu caso te tocaría hacerlo con el Pro, así que, insisto, yo sí compraría el iPad Air 6. Alejandro IP99 pregunta, ¿qué dispositivos conforman mi ecosistema Apple? Pues te los enumero rápidamente. En el salón tengo un Apple TV del 2022 con 2 HomePods de los antiguos para poder usarlos de altavoces principales. No tengo los nuevos, pues simplemente porque los antiguos todavía me aguantan y no veía necesidad de cambiarlos. Luego, en cuanto a teléfono, utilizo como equipo principal el iPhone 15 Pro Max. Tengo también el Apple Watch Ultra 2, lo que pasa que ahora mismo no lo tengo puesto porque está cargando. Tengo el iPad Pro M4, que es con el que tengo ahora mismo aquí delante mis preguntas. Y luego, por otro lado, tengo el MacBook Pro M1 Pro como ordenador. No tengo ningún otro ordenador, utilizo este conectado a un monitor y luego tengo también detrás del monitor 2 HomePods mini que, bueno, utilizo pues para reproducir los contenidos, etcétera, porque los altavoces del monitor no son muy buenos. Pero ya digo, este es mi ecosistema, como veis bastante completito, pero en algunos casos no tengo lo último de lo último. Realmente solo iPad, reloj y iPhone. Por lo demás, hay versiones superiores, pero oye, lo bueno de Apple es que como los equipos te duran tanto, oye, pues no tienes necesidad de cambiar todos los años. Orlando Domínguez 95 dice, ¿tú eres el dueño del canal o trabajas para La Manzana Mordida? Pues sí, yo soy el dueño de La Manzana Mordida, soy el cofundador, por decirlo así, ¿no?, de lo que antes era Apple 5x1, que lo cofundé con mi compañero Juanjo Joram, que se le conocía en redes por esa época, y bueno, luego él ya dejó el proyecto, se quiso centrar en su carrera profesional y yo me quedé con todo, y al final, pues bueno, sí, con el paso del tiempo aquí estamos, luchando contra viento y marea para poder seguir aguantando tantos años haciendo contenido, y sí, lo que
Pasa que sí es cierto que en la página web de noticias, porque nosotros tenemos lamanzanamordida.com, que es la membresía con la que podéis apoyarnos para hacer el proyecto sostenible a largo plazo, que de verdad os lo agradecemos mucho, y luego tenemos también lamanzanamordida.net, que es nuestra web de noticias, ¿vale? Lamanzanamordida.net es verdad que no es propiedad 100% mía, el 50% de esa web pertenece al grupo AD Selezón, la gestionan ellos con un equipo editorial muy bueno y tal, y ya está, ¿vale? Porque evidentemente yo tenía que delegar un poco cosas, pero insisto, en cuanto a quién maneja un poco el cotarro, el canal de YouTube y todo lo que tiene que ver con la marca, es cosa mía, la web el 50% ellos, y luego, por supuesto, pues formamos parte del equipo varias personas. Ya sabéis, Fabi forma parte del equipo, David también, luego también detrás de cámaras pues está Gonzalo, también está Jorge, en fin, que hay bastante gente detrás ahí ayudando, así que gracias a todos. Joaquito 2011 dice, la gran consulta, tengo un MacBook Pro M1, ¿cuándo se justifica cambiar a un M2 o M3? Lo uso para uso diario, que en este caso sería también trabajo de oficina, administrativa y contenido. Pues a ver, te voy a ser muy sincero, en realidad para este tipo de usos la única justificación, bueno, las únicas justificaciones que vería serían una pérdida de autonomía, es decir, que la batería de tu Mac actual ya esté muy gastada y que el recambio pues no te salga a cuenta, alguna funcionalidad exclusiva de modelos recientes, ahora por ejemplo con las funciones de IA que se especula que podrían llegar con la nueva versión de macOS, pues oye, a lo mejor pues que se te quede el Mac sin alguna de ellas que tú necesitas y bueno, pues por eso a lo mejor pues te compense dar el salto, o por supuesto un daño de hardware, la pantalla, la carcasa, los altavoces, no sé, algo que se te haya dañado y cuya reparación suponga un coste que no compense por la diferencia de precio que te llevaría a comprarte directamente un modelo nuevo. A ver, es que es lo bueno y lo malo para Apple, ¿no? Lo bueno de que los chips de la serie M sean tan potentes y duraderos, que realmente el salto de Mac está muy poco justificado hasta que no pasan bastantes años. Vamos con Alberto Capcha, dice, Fernando, hermano, ayúdame, mi hija tiene 5 años y está en otro país, la veo muy poco y una vez cada 40 o 50 días puedo verla en una videoconferencia. Aquí necesito tu ayuda, ¿cómo grabo la videollamada de WhatsApp conservando la mejor calidad y el audio? Tengo varias grabaciones pero sin audio, ayúdame por favor. Ostras, Alberto. No sé exactamente qué dispositivo estás utilizando, yo te voy a explicar cómo lo puedes hacer en Android y en iPhone. Ambos sistemas ya tienen funciones para grabar la pantalla y el sonido. Yo, por ejemplo, he grabado muchas veces cosas con el sonido del iPhone y con mi voz. En el iPhone simplemente sacas el centro de control, le das a grabar pantalla y te aseguras de que el micrófono está activo. Entonces grabará el contenido del iPhone y también tu micrófono. Y en Android puedes utilizar la grabadora nativa, pero si por alguna razón no te funciona o te da algún tipo de fallo, puedes utilizar una aplicación que se llama AZ Screen Recorder, que está en la Google Play, es gratuita y con algunas funciones extra bastante interesantes y que en teoría debería servirte para ese propósito. Chucho Racing dice, hola, mis hermanos y yo queremos regalarle un iPhone reacondicionado a nuestra madre, el cual usaría para funciones básicas, por ejemplo la cámara, iCloud, algunas redes y ver vídeos. Y me gustaría saber si un iPhone 11 es buena opción por el tema de próximas actualizaciones o mejor buscar un 12. Espero que me puedan ayudar, saludos. Pues mira, Chucho, tenemos dos vídeos muy buenos. Tenemos un vídeo que hicimos hace unos meses sobre si recomiendo el iPhone 11 en 2024 y hace poquito, el mes pasado, no sé si hace ya un mes, creo que ni siquiera llega el mes, hicimos un vídeo sobre si recomendamos el iPhone 12 en 2024. Independientemente de la respuesta que te voy a dar yo aquí ahora, te aconsejo que veas esos dos vídeos porque creo que van a poder responder muy bien lo que tú quieres. Ahora bien, ya te digo que para mí el iPhone 12 a día de hoy creo que sigue siendo una muy buena opción, ¿vale? Sobre todo porque vas a tener un rendimiento muy bueno, una excelente calidad de construcción, el chasis, el hardware es muy bueno, una muy buena cámara, que es verdad que no está al nivel de los últimos iPhone, pero para el uso que describes que podría darle tu madre, yo creo que sería más que suficiente. Y luego, en cuanto a soporte de actualizaciones, a ver, Apple tiene un historial bastante envidiable. La mayoría de los iPhone reciben entre 6 y 8 años de actualizaciones de software, lo que significa que en este caso el iPhone 12 probablemente seguiría recibiendo las últimas versiones de iOS hasta 2027 o 2028, incluso en el mejor de los casos.
Chey3381 dice, tengo una consulta, ¿por qué vosotros o en el mundo de medios sobre Apple en general nunca se menciona siquiera a tiendas como Shop, Duty Free y otras? Entiendo que uno de vuestros patrocinadores es Katwin y en vuestras menciones, pues bueno, van dirigidas a ellos, es evidente, pero ¿por qué siempre se obvian estas otras tiendas? Si son tan malas, ¿por qué no se nos advierte a los consumidores? Porque él dice que ha visto más críticas positivas que negativas, ¿no? Que es lo que le extraña. Pues a ver, te voy a ser muy sincero, nosotros en La Manzana Mordida siempre solemos recomendar tiendas, productos o aplicaciones que hemos probado y que o bien nos gustan o si no hemos probado o conocemos, al menos que tengamos referencias directas de gente que nos pueda dar buena fe de ellas. Yo, por ejemplo, sí reconozco, tenemos un patrocinio con Katwin y patrocinamos Katwin porque creemos en Katwin, sabemos que tienen un muy buen servicio tanto de venta como postventa y por eso lo recomendamos. Igual que en su momento estuvimos recomendando Yafón, porque bueno, la experiencia que tuvimos nosotros comprando algunos productos a Yafón fue buena, a través de familiares también la experiencia fue buena, pero cuando empezamos a notar ya que algunos usuarios empezaban a quejarse del servicio postventa y empezamos a verlo con nuestros propios ojos, pues decidimos romper la colaboración. Además fue de mutuo acuerdo, a ellos tampoco les interesaba ya continuar con nosotros, por tanto, bueno, pues quiero decir que no sé por qué otros canales a lo mejor no hacen mención a esas tiendas. En mi caso no es porque considere que sean buenas o malas, simplemente porque tampoco quiero hacer publicidad negativa de una tienda a la que, bueno, nadie me ha pedido ni siquiera opinión. Tú ahora mismo me has pedido opinión de este tipo de tiendas y te reconozco que, por ejemplo, esta, Shop Duty Free, no la conocía de nada. Pero bueno, tendría que investigar para poder darte feedback. Si os interesa, pues yo por supuesto podría hacer un vídeo exclusivo centrado en este tipo de tiendas y decir las que creo que podrían ser fiables y las que no. Ya sabéis, dejadme un comentario si os interesa. Ángel González 8496 dice, solo por recomendación, ¿es una buena idea renovar el MacBook Pro M1 Pro de 16 pulgadas al MacBook Air de 15 pulgadas con M3 solo por renovación? Y a ver, pues aquí yo lo tengo bastante claro, yo te diría que no. Principalmente porque tendrías una pantalla peor, recordemos que la pantalla del MacBook Pro tiene tecnología ProMotion, el MacBook Air no. Tendrías también una menor autonomía, si ponemos los dos en igualdad de condiciones nuevos, el MacBook Pro te garantiza 3 horas más que el MacBook Air y también pierde sistema de refrigeración activa, lo cual también es algo a tener en cuenta si vas a utilizar el MacBook para trabajos medianamente exigentes, porque al final el MacBook Air, aunque es bastante eficiente y controla bastante bien la temperatura, a la que le metas mucha caña gráfica, es verdad que vas a notar un estrangulamiento térmico. Luego, por otro lado, aunque el MacBook Air está bastante bien equipado de puertos de conexión, tenemos, si no me equivoco, un puerto de conexión USB-C menos y además están todos juntos en un lateral, por lo tanto, esto es un poco incómodo porque un lateral no tienes conexiones y al final tienes que depender de dongles para poder conectar un cable que a lo mejor no te llega a donde tienes ubicado tu Mac. ¿Vale? Que al final eso también es importante. En fin, yo creo que también depende un poco del uso, pero en mi caso, yo por todas estas razones no lo cambiaría. Y vamos con el comentario de BZZFZZ. Madre mía. Dice, Fer, vuestro canal es la hostia. Me encantan los contenidos, cómo contáis las cosas, el formato, todo. Se nota un montón que queréis hacer todo cuidando todos los mínimos detalles y con mucho cariño. Y lo más importante, que no os vais de Apple fans y cuando algo no está bien, lo decís. Cosas que en otros canales, no vamos a decir cuáles, no hacen. Son literalmente spots publicitarios. Os llevo siguiendo desde que tenéis otro nombre, GG, Apple 5x1, eso es. Y la evolución hacia mejor es increíble. Solo hay que ver tu vídeo, noticias iOS 6.1, os doy mi consejo, ostras, y compararlo con este. Desde aquí un fuerte aplauso a todos los que lo hacéis posible. Muchísimas gracias, sois geniales. Bueno, para poner un poco en contexto, bueno, este comentario está en el vídeo anterior donde yo, bueno, respondía a un usuario que decía que por qué no nos invitan a los eventos de Apple. Si queréis ver mi respuesta ahí la tenéis. Y bueno, he visto este comentario y me ha hecho mucha ilusión, sobre todo porque me he ido a ver ese vídeo que él hace referencia. Mira, os pongo los primeros segundos. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos aquí al canal de Fernando 5x1 en YouTube. Soy Fernando del Moral y me podéis encontrar en Twitter en @Fernando5x1. De todas maneras os lo pongo por aquí abajo, ¿de acuerdo? Hoy voy a hablaros un poco más calmado, más relajado. La verdad que sí, ¿eh? Anda que no ha habido evolución con el paso de los años. Yo, muchas veces es verdad que yo digo, joder, mis vídeos podrían ser mejores, ¿no? Podrían ser más bonitos o tal,
Pero es cierto que, claro, al final, si valoro justamente la evolución que hemos tenido, primero, a la hora de expresarme yo creo que he mejorado, creo, ¿no? Me lo podréis decir vosotros, y luego visualmente, técnicamente, creo que también el contenido ha mejorado mucho. Es verdad que a veces cuando me pongo así un poco tonto, ¿no? De, joder, tal, no sé qué, estoy mal, tal, no... Echo la mirada atrás y digo, joder, Fer, mira todo lo que has hecho y todo lo que has evolucionado, ¿no? Así que, de verdad, esos comentarios me hacen mucha ilusión, de verdad, valoro mucho el apoyo y el cariño que dais a nuestros contenidos. La verdad que, insisto, para mí es todo un honor hacer este tipo de vídeos y seguir contando la actualidad de Apple con objetividad. O sea, es que al fin y al cabo, insisto, si no somos objetivos perdemos credibilidad y yo no quiero perder la credibilidad que nos ha costado tanto ganarnos durante todos estos años. Por tanto, sí, prometemos seguir siendo objetivos el tiempo que sigamos haciendo contenido y de verdad, pues gracias, gracias y más gracias. Y a ver si dentro de unos años, cuando veamos estos vídeos, también tengamos la sensación de uff, madre mía, cuánto hemos mejorado. En fin, amigos, hasta aquí este recopilatorio. Insisto, como os he dicho antes, podéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo para poder recopilarlos y en 5 semanas, si no pasa nada, volver a dar respuesta a todos ellos. Por supuesto, también pido disculpas a todos los que habéis escrito un comentario y no lo hemos podido coger. Insisto, ya veis que estos vídeos se hacen muy largos y si meto más preguntas, esto es inaguantable, seguramente. Así que gracias y, insisto, espero vuestra participación. Nos vemos con más contenido mañana mismo, con el recopilatorio de noticias, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.